Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestra parroquia Cristo Redentor. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por la salud de Yacira López, Mireya Campo, Juan Rodríguez, Rafael Rodríguez, Nancy Isea, Miguelina Isea, Ramona Isea, Acacia de Rodríguez, Alberto Castillo, Antonio Sánchez, Carlos Ballesteros, Marisela Rivero, Presbítero Jesús Santa María, Alexander Brito, Carlos Cornieli, Flores de Pucci, Daisy Rodríguez, Pedro Cuba, Beatriz Brisé. Y por nuestros hermanos difuntos, Marcos Quiró, Monseñor Robert Medina Lázaro, Isidora Ramírez, Flora Estrella, Juan Guerra, Juan Barbosa, Elisaúl Iriarte, Arnaldo Guerrero, Flor de María Barreto, Gladys Ramona Barreto. De pie damos inicio a esta celebración recibiendo a nuestro Padre. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname toda la vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestras faltas y pecados ante Dios. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que en nombre de tu amado Hijo merezcamos abundar en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le
le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen sus días, palabra del Señor, es esta: voy a poner mi ley en la más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después: yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha. Yo haré de tus contrarios el estrado, donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. El tuyo el señorío, el día en que naciste. En los montes sagrados te consagró el Señor ante el alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Y cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no la dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos a quienes le siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría,
pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a comenzar a hacerle preguntas al Evangelio que hemos escuchado. La primera pregunta sería, ¿quiénes son los que pueden escuchar? Porque Jesús hace una clasificación de gente que recibe la palabra, pero no todos la escuchan. Todos tenemos el deber y el derecho de recibir la palabra de Dios, pero hay cosas que impiden escuchar verdaderamente la palabra. Cuando hablo de escuchar, estoy hablando no solamente de poner a funcionar los oídos, sino que estamos hablando de recibir la palabra, asimilarla, sembrarla en nuestro corazón y que esa palabra dé fruto. Ciertamente el que tiene la tierra buena en su corazón, el que tiene no solamente un buen oído para escuchar, y no estamos hablando de intelecto, estamos hablando de una conciencia bien formada y limpia, como para que nosotros podamos encontrarnos con esa palabra y que esa palabra sea una riqueza para nosotros. Porque fíjense que dentro de esa misma tierra hay piedras. Algunos tienen piedras, algunos tienen cizaña, algunos le llegan los pájaros y se comen la semilla, o sea, está invadida de pájaros que se pueden comer la semilla. Y detengámonos a pensar un poco cuando en la conciencia hay cosas que nosotros albergamos como riqueza y que no necesariamente tienen que ser la palabra de Dios. O sea, hay a veces en nuestra conciencia cizañas que nosotros cultivamos, piedras a las que nosotros le damos espacio y pájaros a los que nosotros criamos. Y que a la hora de encontrarse y de enfrentarse con la palabra de Dios, pues sufren el contratiempo de que esa palabra no dé frutos, porque ya hay otras cosas con las cuales nosotros albergamos y cultivamos y cosechamos y le damos espacio y permitimos en nuestra vida. Entonces, sentémonos a pensar que a veces esas cosas que debemos arrancar, pues son cosas que al arrancarlas nos van a hacer sufrir, porque son cosas que hemos cultivado, son cosas que nosotros hemos permitido y que a la hora de darnos cuenta, porque yo me puedo dar cuenta de que una cosa es mala, pero si yo he cultivado esa cosa, por muy mala que ahora sepa que es, pues entonces a la hora de arrancarla me va a costar, porque entonces la he guardado, la he permitido, y entonces a la hora de darle paso a la palabra de Dios, voy a arrancar aquello que ya ha tenido tiempo. Usted sabe que cuando, por ejemplo, una piedra, usted coloque una piedra en el terreno de su casa y espere meses, ¿no? Deje que le caiga sol, lluvia, deje que el monte se crezca encima, lo que sea, ¿no? Todo lo que pueda pasar en torno a esa piedra. Va a llegar un momento en que esa piedra pues se va a hundir, y porque le va a caer
tierra, barro, le va a caer. Cuando llegue a los meses, cuando usted llegue a sacar esa piedra, va a tener que cavar, va a tener que buscar un instrumento para empezar a sacar toda esa tierra que hay alrededor, mover esa tierra, y eso implica un esfuerzo y eso implica un sufrimiento. Lo mismo pasa con las cosas que permitimos en nuestra conciencia, porque entonces nosotros venimos, las dejamos ahí, ¿verdad? Como quien dice, no le paramos más, las dejamos ahí, y entonces a eso le va a caer tierra, pensamientos, palabras, obras, acontecimientos, sufrimientos, alegrías. Pare usted de contar de lo que nos pasa todos los días. Cuando nos toque convertirnos, pues esas cosas que han tenido más tiempo, esas cosas inadecuadas que han tenido más tiempo en nuestra conciencia, nos va a costar más, porque entonces vamos a tener que buscar otra cosa, una pala, la pala de la conversión, la pala del arrepentimiento, la pala de la penitencia, y vamos a tener que empezar a escarbar, y eso nos va a hacer sufrir. Esas cosas nos van a hacer sufrir, porque fíjate, ¿quiénes pueden salir de todo eso? Los que se arrepienten, aquí lo dice Jesús, los que se arrepienten y aquellos que son perdonados, aquellos que experimentan la misericordia. Pero para yo arrepentirme implica que una lucha, un combate contra mí mismo, contra mis gustos, mis apetencias, mis debilidades, mis inclinaciones, todos los sinónimos y adjetivos que le podamos poner. Entonces, lógicamente, cuando yo he experimentado, cuando ya se ha removido esa tierra y yo he experimentado ese perdón y ese arrepentimiento, y entro en ese proceso de conversión, porque ya esa tierra está removida y se ha sacado la piedra, se ha sacado la cizaña y se ha preparado para sembrar la palabra de Dios, que es la semilla buena que debemos sembrar en nuestra vida. Pues entonces eso va a hacer que yo descubra la fe, porque ni las piedras, que son el rencor, los acontecimientos del pasado, las debilidades, etcétera, etcétera, las esclavitudes, las diferentes esclavitudes, esas cosas no me van a permitir a mí descubrir la fe. Las cizañas, que son las cizañas que a veces siembra el maligno a nuestro alrededor para que nosotros nos debilitemos, para que nosotros empecemos a juzgar, empecemos a chismear, a murmurar, empecemos a hacer juicio de las demás personas, empecemos a generar a mentir, empecemos a generar una serie de conductas, pues esas cosas tampoco me van a permitir tener fe, ni mucho menos la acción directa del maligno a la hora de tentarme, a la hora de tratar de envolverme. Si no espanto los pájaros para que no se coman la semilla, si no pongo un espantapájaro para que los pájaros no huyan, para que los pájaros huyan, entonces los pájaros van a llegar y lógicamente pues van a arrebatarme lo que el Señor siembra en mi corazón, por muchas buenas intenciones que yo tenga. Porque aquí las buenas intenciones no bastan. Entonces, es por eso que todos tenemos la oportunidad, pero todos también tenemos el deber de aprovechar esa oportunidad a través del arrepentimiento y a través del perdón. Y todos tenemos el deber de alimentar esa oportunidad a través de la fe. Una vez que hemos entrado en ese proceso de conversión, tenemos que empezar a dinamizar la fe. Por eso es que se nos sigue presentando en esta primera lectura a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote en el capítulo 10. Un sacerdote, un sumo, o no tenemos la fuerza, o no hemos accedido a la gracia por nuestra misma debilidad.
Jesucristo nos ha redimido a través de la cruz y de la resurrección para que nosotros, participando del sumo sacerdocio de Jesucristo, pues nosotros entremos a ser tierra buena para Dios. Mire, es ilógico, y voy a hacer un poquito de defensa de la fe, porque los protestantes se guindan de este capítulo 10, versículos del 11 al 18, para decir que los sacerdotes, los presbíteros, no hacemos falta, porque ya Jesucristo entró en el santuario para siempre, hizo un único sacrificio para siempre, y entonces nosotros no hacemos falta porque ya Jesucristo lo hizo todo. Eso sería una cosa muy ilógica, precisamente porque el sacerdote solo, si al sacerdote lo individualizas, el sacerdote y no tiene nadie que participe de su sacerdocio, entonces ¿de qué sirve su ofrenda? Melquisedec, la ofrenda de Melquisedec tiene sentido en el diezmo que Abraham, fruto de su combate, va a ofrecer del botín que trae del combate. Por eso la ofrenda de Melquisedec tiene un dinamismo y tiene un sentido pues más pleno. Con más razón, Jesucristo, que toma de ese rito de Melquisedec, ofrece pan y vino, lo plenifica convirtiéndolo en su cuerpo y en su sangre, y entrega su cuerpo, sangre, alma y divinidad para que en la cruz, para que resucite, y de esa resurrección, de ese sacrificio, de ese sacerdocio participemos todos. Porque imagínate, no, Jesucristo ya lo hizo, yo me quedo tranquilo. No, eso es una cuestión, eso es una espiritualidad irresponsable. Nosotros no podemos tener esa actuación, porque entonces eso es peor que si tuviéramos pájaros, cizaña o piedras en la conciencia, porque entonces, siendo tierra buena, entonces le vamos a dar la espalda al sembrador. No podemos hacer eso. Tenemos que participar del sumo sacerdocio de Jesucristo, que siembra la palabra en nosotros y que ha hecho su sacrificio en la cruz y su resurrección por amor a cada uno de nosotros, para que esa palabra, que viene cargada de amor, de paz, de ternura, de mansedumbre, de gracia, pueda dar frutos en ti y pueda dar frutos en mí y en todos los hermanos. Vamos a continuar esta celebración y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fe necesaria, como la Virgen María, para nosotros aceptar la palabra de Jesús en nuestro corazón, ponerla en práctica y hacer la vida en todos nosotros. Que así sea. Amén. Vamos a hacer nuestras peticiones al Señor y vamos a presentarle nuestras necesidades y las necesidades del mundo. Vamos a decir: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la iglesia de nuestro país y por todos los que la formamos, oremos. Escúchanos, Padre. Por la unidad de todas las iglesias cristianas, oremos. Escúchanos, Padre. Por los monasterios de vida contemplativa y por los monjes y monjas que en ellos viven, dedicados a la oración y a la alabanza de Dios, oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros gobernantes y por todos los que tienen responsabilidad en la vida pública, oremos. Escúchanos, Padre. Por los ancianos que están solos, oremos. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros y por nuestras comunidades cristianas, oremos. Escúchanos, Padre. Pidamos por nuestros hermanos enfermos. Vamos a pedir en especial por Yalcira López, Mireya Campos, Juan Rodríguez, Rafael Rodríguez, Nancy Isea, Miguelina Isea, Ramona Isea, Acacia de Rodríguez, Alberto Castillo, Antonio Sánchez, Carlos Ballestero, Marisela Rivero, del presbítero Jesús Santa María, Alexander Brito, Carlos Cornieles, Gloris de Puche,
Daisy Rodríguez, Pedro Cuba, Beatriz Briceño, para que el Señor pues sane física y espiritualmente a todos estos hermanos, los libere de toda ansiedad, de todo estrés causado por sus enfermedades, les conceda paz y armonía en su conciencia, en su espíritu, para que el Señor pues de esa manera les dé esa recuperación plena que ellos están esperando. Oremos. Escúchanos, Padre. Pidamos por Marcos Quirós, Monseñor Robert Medina Lázaro, Isidora Ramírez, Flora Estrella, Juan Guerra, Juan Barbosa, Elisabeth Iriarte, Arnaldo Guerrero, Flor de María Barreto, Gladys Ramona Barreto, y por todas las almas del purgatorio, para que el Señor les conceda el perdón de sus culpas y pecados y les conceda participar de la gloria de los santos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Concédenos tus dones y atiende esta oración que solo en ti confía, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Fruto del sudor y del trabajo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor, ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, ante tu altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe complacido, Señor, nuestras ofrendas, y para que nos santifiquen, concédenos que se conviertan en fuente de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos a una voz tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su santo esposo, los apóstoles y los mártires, la beata Candelaria de San José y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ángel Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando rezamos el Padre Nuestro, nos abrimos a la palabra de Dios. Por eso que al rezarlo nosotros seamos también tierra buena, porque y pidamos al Señor seguir siendo tierra buena para Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta comida del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos como tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar.
hazme un instrumento de tu paz. Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente, que al recibir tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre en tus dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vamos a encomendarnos a la Madre Candelaria de San José en este quinto día de su novena, de la novena en su honor. Hoy vamos a pedir en este quinto día por todas las personas que están en vida consagrada, todas las religiosas, los religiosos, las religiosas de Madre Candelaria, las hermanas agustinas recoletas, las hermanas siervas de Jesús, los hermanos menores franciscanos, los hermanos capuchinos, para que el Señor les anime pues y siempre a entrar en esa consagración y en esa entrega a ejemplo del Señor Jesús. Vamos a realizar primero esta oración a la Virgen del Carmen. Reina y Madre del Carmelo, eres estrella y guía para el navegante, para el peregrino, para todo hombre. Apareces brillante en el horizonte de nuestras vidas. Nuestros ojos se fijan en ti. Vivimos tu presencia en la noche interior, en la oscuridad del pensamiento y del camino. Brillas indeficiente, eres aurora real en la mañana, lucero en el atardecer y estrella polar en la noche. Peregrinos y navegantes te sienten indicadora fiel en el rumbo del camino y en la travesía del mar. Tu luz es la esperanza del pobre, del enfermo, del necesitado. Todos acudimos a ti. No desoigas nuestra oración. Muestra que eres nuestra Madre. Te lo suplicamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Reflexión para el día de hoy. La obediencia consiste en aceptar y realizar con prontitud e interés las decisiones de quien tiene autoridad. Jesús fue para ella el modelo de obediencia. Le escribía a una hermana: estamos en esta casa para servir al Señor, sirvámosle con alegría, no aflijamos su amante corazón, resistiendo a la obediencia, pues Cristo se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Encomendémonos a la intercesión de la Madre Candelaria de San José. Oh Dios, creador de todo bien y origen de toda santidad, que a la Beata Candelaria de San José adornaste de insignes virtudes, particularmente la de una gran caridad para con el prójimo, que le movió a fundar una nueva familia religiosa continuadora de su obra. Te pedimos por su intercesión la gracia que deseamos alcanzar. Pidamos por todas las congregaciones religiosas y pidamos también por tus necesidades para que el Señor también te bendiga con su misericordia y con su providencia. Que la podamos ver pronto con la aureola de los bienaventurados por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el poder y gloria que sobre todas las criaturas dio el Padre Eterno a María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por la sabiduría y virtud con que el Hijo de Dios ilustró el alma de su Santísima Madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por el amor con que el Espíritu Santo inflamó el corazón de la Santísima Virgen,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Dios, que has derramado tu infinita bondad en la beata Candelaria de San José, llenándola de un profundo amor a ti y a tu prójimo, te pedimos que como a ella nos llenes de sus virtudes para que podamos ser fieles servidores de tu Evangelio por Cristo nuestro Señor. Amén. No tengan miedo, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos paz y bien.